Muchas gracias y ahora sí vamos a empezar con este panel que está basado sobre sistemas de salud basados en datos y centrados en la mujer. Ya tenemos a nuestro primer invitado que igualmente ahora te voy a presentar de manera formal. Pero en este panel vamos a explorar cómo la digitalización tiene el potencial de transformar la atención primaria y sanitaria de las mujeres y de todas las personas. Vamos a analizar los principios que guían la transformación digital, las mejoras en calidad y personalización de servicios y la colaboración entre sectores para acelerar el proceso. También discutiremos la preparación de los marcos regulatorios y alfabetización digital en América Latina, así como el impacto de digitalización en la igualdad de género y el papel del sector privado en esta evolución. Aquí tenemos a doctor Diego Luna, pero le voy a volver, Daniel, a presentarte con todo un poco de tu background, porque la gente por ahí todavía no te conoce. Él es jefe del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. El doctor Luna está a cargo del proceso de transformación digital del Hospital Italiano desde hace más de 25 años. Se desempeña actualmente como director de la Maestría y la Residencia de Informática en Salud de la Universidad del Hospital Italiano y es autor y editor de numerosos trabajos científicos y libros sobre la materia. Un aplauso para Daniel. Muy bueno estuvo tu keynote, la verdad, felicitaciones. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Anton Zamora Ilarionov, CEO de Salud en Click. Fuerte el aplauso. Anton ha trabajado como consultor para organismos como OPS, BID, IVOS, Banco Mundial, ONU-OPS y UNICEF, apoyando la implementación de proyectos de transformación digital en más de 12 países. Anton es coeditor de la revista científica usalud.com y ha asesorado a 3 ministros de salud en Costa Rica, destacándose en la implementación de proyectos clave como el Registro Nacional de Cáncer, el Sistema Nacional de Vacunas y la Receta Digital. Actualmente es CEO de SAC Digital Health. Felicitaciones, fuerte el aplauso. Gracias por estar en este panel. Y ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Enrique Mendieta. Fuerte el aplauso. Ex ministro de Salud de Brasil y actual miembro del Consejo de Alianza Saudade y Eleva. El doctor Mendieta ejerció 2 mandatos como diputado federal por Mato Grosso do Sul en 2011 y 2018, donde trabajó en las áreas sociales, especialmente en salud, medicina, asistencia social y educación. Además, compuso comisiones y subcomisiones temáticas y representó al grupo de parlamentarios brasileños en el Parlamento del Mercosur. Ocupó el cargo de ministro de Salud de Brasil desde el 2019 al 2020 y actualmente es miembro del Consejo de Alianza Saudade y Eleva. Felicitaciones. Gracias por estar acá. Y para terminar, le damos la bienvenida a Leonardo Vía. Fuerte el aplauso. Es director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Roche Pharma Brasil. Leonardo cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica. Desde su lugar se enfoca en asegurar el acceso sostenible a terapias innovadoras de oncología y enfermedades raras. Muchas gracias por ser parte. Y ahora sí vamos a empezar. Acuérdense, por favor, de utilizar el muro en la aplicación. Entran en la aplicación al panel del día de hoy y dejan sus preguntas para que luego las podamos hacer aquí en el panel. Bueno, vamos a empezar por el doctor Luna. Pobrecito, muy activo hoy. Te tenemos con muchas preguntas porque fue muy interesante tu ponencia y estuviste a cargo de la transformación del Hospital Italiano de Buenos Aires que llevó varios años, ¿no? No fue un proyecto de un día para el otro. Para quienes no lo conocen, es un centro de referencia a nivel de América Latina e internacional y si tuvieras que mencionar 3 de los mayores desafíos que enfrentaron y 3 de los mayores impactos de esos beneficios y de los pacientes, ¿cuáles mencionarías? Yo te diría que tal cual como lo comenté, el primer desafío fue generar un plan estratégico. Creo que el hospital tuvo la buena visión a fines de los 90 de crear un plan para convertir el sistema de información como si fuera la médula espinal de la organización, para luego poder explotarlo en un cerebro. Ese fue el primer desafío. El segundo, la gobernanza. Obviamente que van cambiando, ya sea en un ámbito privado o en un ámbito público, van cambiando las administraciones y el entender que esto va a ir mucho más lento no significa la adquisición de tecnología, sino la incorporación adecuada de tecnología. Y el tercero es que el hospital en su momento tomó la decisión de ser acreditado por Joint Commission International, lo cual generó que el sistema de información que íbamos desarrollando se acoplara a procesos definidos de calidad y seguridad. Entonces ahí aparecen los beneficios. El beneficio primario es que el repositorio de datos clínicos y todo el sistema de información está como una herramienta para cumplir procesos asistenciales adecuados para calidad y seguridad.
Ese es uno. El segundo es la disponibilidad. Los profesionales de la salud, todos los miembros del equipo de salud, necesitamos mucha información para la toma de decisiones. Estamos constantemente con toma de decisiones en entornos de incertidumbre. Y poder poner información aglutinada, específica, histórica de un paciente en un solo lugar y accesible por diferentes modelos, creo que fue una instancia de transformación muy efectiva y se vio claramente en un beneficio directo sobre los mismos pacientes. Y el tercero es que todos los indicadores de calidad y seguridad están basados sobre información que se obtiene de forma primaria desde el punto de vista de los procesos asistenciales. Yo diría que hablando a nivel institucional, lo que tengo para rescatar es claramente un plan estratégico con alineación, gobernanza porque va a tardar mínimo 10 años el proceso y tercero, indicadores de calidad y seguridad. Wow, excelente. Y esto que decís, como la atención primaria, ¿no? El mismo médico es el que completa la información, el mismo laboratorio es el que provee información, es una información directa en esa aplicación. Y el mismo paciente también. Y el mismo paciente también, es muy interesante. Vamos a volver a vos en un ratito, Daniel. Ahora quiero ir con Anton. En función de la experiencia trabajando con gobiernos, ¿crees que es posible avanzar en una estrategia de digitalización de salud sin una estrategia de gobierno digital de un país? ¿Y qué elementos son indispensables para garantizar ese avance? Sí, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Creo que uno que todos podemos ver, estamos más mujeres en salud digital. No, nos faltó Sofía Charbel, vamos a dar un aplauso a Sofía que no pudo venir de ITAM México por un problema personal, pero estaba invitada Sofía. Pero en general hay siempre en salud digital los hombres están tomando más protagonismo. Pero en el tema de los gobiernos, creo que es importante que haya mayor participación de periodistas, de población civil, porque muchos de estos marcos que se crean o se diseñan para evaluar dónde están los países en salud digital, son marcos que no son aterrizados a la comunidad o a la realidad, ¿verdad? Y lastimosamente, para bien o para mal, ¿verdad? Aunque trabajamos en tecnología, la tecnología es algo sexy. Es algo que se utiliza en política, con todo el respeto, para un nuevo Tenemos un exministro al lado. Un nuevo plan de gobierno, una solicitud de fondos de inversión, ¿verdad? Entonces ahora se utiliza cualquier tema tecnológico como lo que va a resolver todos los problemas de salud. Y bien lo que explicaba el doctor Luna, no es así, la tecnología no es mágica, ¿verdad? Que sí puede resolver la tecnología o debería, es efectividad, eficiencia, crear eficiencia para el paciente en la navegación de los sistemas, pero para llegar ahí tenemos que ser realistas, se necesitan recursos financieros, se necesitan aspectos políticos, legales, y se requiere la masa crítica, por eso la parte académica es fundamental para que esto sea una realidad y sea un éxito. Si no tenemos estos ingredientes de la sopa, el resultado va a ser lo que está sucediendo en muchos países hoy en día, que se hace una visita de campo, hay un préstamo de 100 millones, 20 millones de dólares, pero se va a implementar o comprar un sistema digital que va a resolver el problema, pero uno visita los hospitales y no hay ni siquiera camas suficientes, los pacientes están en los pasillos tirados, no hay bolsas para cadáveres, son temas críticos que no podemos recetar y prescribirle a todos salud digital. Si hay que trabajar en ello, hay que invertir más, pero no podemos utilizar salud digital como un escudo. Entonces, es importante hacer las preguntas adecuadas cuando se presentan proyectos nacionales. ¿Cuál es la sostenibilidad? ¿De dónde vienen los recursos? ¿Cómo se va a utilizar? ¿Quién lo va a implementar? Y evitar temas también críticos que se están dando de corrupción, de desviación de fondos. Entonces, esos son aspectos que todos debemos de preguntarnos para realmente implementar proyectos exitosos. Muchas gracias. Bueno, acuérdense que si quieren una pregunta adicional la pueden mandar por el muro en la aplicación. Ahora seguimos con doctor Mandetta. Usted ha sido el ministro de Salud de Brasil en un momento crítico como fue la pandemia del coronavirus. Estuvo ahí
en primera persona, por eso me gustaría saber que muchas veces hay guías y planes, pero la realidad se impone, ¿no? Por ahí tenía un plan y apareció una pandemia mundial. ¿Cómo afectó la disponibilidad o falta de datos en la gestión, ¿no? En la emergencia sanitaria, y qué impacto diferencialmente tuvo en las mujeres, y si aceleró la pandemia el proceso de digitalización en Brasil o no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá Leonardo de Roche, Brasil, Lorice Scalise, la primera CEO mujer de la Roche, Brasil. Muchas gracias por la invitación. Mi español es muy flaco, entonces yo voy a hablar en portuñol, pero si tiene alguna palabra que no comprendas, yo puedo hablar en inglés, es peor do que el español. Es peor. No, Entonces, gracias. estamos todos confortables. Mira, la pandemia es un de esos momentos fulcrais. La palabra fulcral es solamente en la lengua portuguesa. Es un punto de inflexión, como si fuera en 1929 para estos países, Estados Unidos, la quiebra de la bolsa de Nueva York. De aquí a 20, 30, 40, 50 años, las personas se van a preguntar qué se pasó en 2020, porque es dramático para todos los sistemas de salud, porque el virus atacaba el sistema como un todo. Él no atacaba, él atacaba la sociedad, él atacaba las maquinerías, los hospitales, la fuerza de trabajo. Entonces se colocó a prueba todos los sistemas del mundo. El sistema brasileño es compuesto por 3 niveles, donde todo se pasa en las ciudades. Después tenemos los estados o provincias, como nosotros los llamamos. Y por último tenemos la nacional, como Daniel le colocó acá. El nivel nacional es espejo de lo que se pasa en todos los países. Las ciudades tomaron decisiones de digitalización en diferentes tiempos y de diferentes formas. El Ministerio de Salud, cuando yo la llegué, hacía un planeamiento de plataformas de conversación, SOAS, y no funcionaba. No habíamos los lados. Hicieron un tiempo una política de, mira, este sistema es free para toda la ciudad, que quieren colocar, colóquenlo. Pero Brasil no es un país simple, sencillo. Nosotros tenemos la Amazonia, nosotros tenemos el nordeste brasileño, que es una parte de mucha pobreza, de muy baja digitalización en salud y en otras áreas también. El sur de Brasil, en Curitiba, hay uno de los mejores sistemas digitales de salud del mundo. En São Paulo tiene sus soluciones, son innumerables soluciones. Entonces, en 2019, un año antes de la pandemia, nosotros decidimos que no iríamos más a hacer tentativas de padronización de digitalización. Nosotros optamos por una tecnología llamada blockchain e iniciamos a captar los datos que nos hacían necesidad para Brasilia, para el Poder Central. Y esto, cuando colocamos el Connect SUS, empezamos por cinco informaciones. Una de ellas era los calendarios de vacunas. Cuando llegó en la pandemia, Brasil tenía toda la población con su certificado de vacuna digital, con el lote, con los efectos colaterales muy, muy rápido en la mano. Nosotros conseguimos hacer también en la pandemia la aprobación de una legislación que hacía necesaria para la telemedicina, cómo se le reglaría. Y hoy día esta legislación es base para un sistema que impulsiona de una manera muy, muy interesante, muy necesaria para estos vacíos de asistencia, como Amazonas, como la beira de ríos, el Siridó, que es la parte más pobre del Nordeste, y tenemos ahora una buena conectividad. Yo creo que fue
un estrés para todos los sistemas de salud y hay mucho ainda lo que estudar. Por ejemplo, en las mujeres, la doença en sí, no había mucha diferencia de la historia natural de la patología, pero la reacción de las mujeres frente al peligro de la doença, ellas sufrieron un estrés mental absurdo. Nosotros tenemos toda una responsabilidad con los niños, con los adolescentes, con los más viejos, y esto se quedó casi que de una manera sobre la mujer. Todas las personas que murieron no tuvieron ni mismo el derecho de un sepultamiento. Entonces la doença mental se quedó de una manera epidémica junto de la pandemia. También los exámenes, por ejemplo la mamografía. Nosotros en Brasil hacemos algo en torno de 6 millones para el sistema público de mamografías al año. Y procuramos hacer los diagnósticos en la fase 1, la fase 2. En 2020 hicimos 450.000. O sea, 5.500.000 mujeres no hicieron la mamografía en 2020. Wow. En 2021 conseguimos hacer 1 millón. En 2022, 3. En 2023, 4. Y ainda no retornamos a lo que hacíamos en 2019. El número de cáncer de mama explodió en la fase 3 y 4. Wow. Esto estoy dando un ejemplo, pero podría hablar de cáncer de colon de útero, de próstata, en fin, de inúmeras situaciones que necesitan de screening, que necesitan de exámenes preventivos. Entonces es un asunto que nosotros, la pandemia no terminó. Ella va a acompañar esta generación que está acá por todo el siglo XXI. Los niños que se quedaron sin escuela, no a 2 años, 3 años, dijeron a ellas, utilicemos la vía digital, no saben leer, no saben escribir. Esto será un problema que ainda tenemos mucho encuentros como este para discutir cuáles son las mejores oportunidades y para preparar para la próxima, que infelizmente puede acontecer a cualquier segundo. Muchas gracias, doctor Mandetta. Bueno, cualquier pregunta la pueden hacer en el muro, ya saben, en la aplicación, en el panel, entran y le dejan la pregunta para que el doctor Lugo le responda. Ahora quiero seguir con Leonardo. Leonardo, queremos saber cómo el sector privado puede ayudar a que esta digitalización sea una realidad en Brasil. Quiero saber en tu caso que estás en la región y si hay algún ejemplo significativo con Roche Brasil que nos puedas compartir. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un disclaimer, brasilero, hijo de uruguayos, no sé si hay más uruguayos por acá. No muy bien, ahí hay uruguayas, mira qué bien. Bueno, tenemos, el español está perfecto, hay otros países, ministerios también. No, muy bien el español. No se preocupe, exacto. Yo creo que sí, o sea, somos parte, el primer punto de la iniciativa privada, que somos parte de la solución. Otro disclaimer que soy muy optimista, o sea, hay mucha dificultad, es un problema muy complejo, con muchas complicaciones para hacer, pero hay posibilidad de cambiar. Y mucho de esto que pasa y cómo podemos ayudar en los datos es dar la visibilidad que es necesaria. Como el ministro Mandetta puso, la epidemia, o sea, la pandemia no terminó, y el punto es cómo podemos tener un diagnóstico de dónde empezar. O sea, si empezar a mirar cómo conectar todos los datos. En un país como Brasil, que es muy fragmentado, que tenemos todas las atenciones municipales, estaduales, federales, está la cuestión de los conflictos políticos que sí existen, no podemos eliminar, y de cómo podemos empezar. Lo que hicimos ya 2 años atrás, un ejemplo que creo que hay que mover y traer las posibilidades de cómo se puede hacer. Por ejemplo, conectamos en una macroregión y en una ciudad en Minas Gerais, es un estado muy grande que tiene muchos municipios, pero una macroregión con una ciudad, son 16, 18 municipios, de conectar toda la línea de atención de cáncer de mama en un hospital que atiende como a 15 o 16 ciudades cerca.
La primer complejidad que existe, y me gustó mucho la analogía del petróleo, porque sí hay que buscar los datos, y muchas veces pasa por tener la gana que esto pase, nos vimos en una ciudad con 16 sistemas distintos. Wow. 16. Y ahí empezamos. Hablan el mismo idioma, ¿no? Todavía no tenemos el blockchain en todos. Llevan los mismos datos que precisan, no. Entonces sí, le aportamos el desarrollo del trabajo de conectar estos datos. Y sí, es muy difícil hacer el escalonar y eso para todos los municipios, pero lo más importante es que siempre tenemos que volver a lo que hablamos del paciente ser el centro de todo. Lo que pudimos ver es que todavía hoy, en este momento que tenemos, hay mujeres invisibles al sistema de salud. Claro. Y conectando una ciudad se encontraron más de 1.500 mujeres que deberían estar haciendo su mamografía, su rastreabilidad de cáncer de mama y estaban invisibles. O no sabían en qué momento de esa línea estaban. Se estaban tratando, no estaban en diagnóstico o si infelizmente fallecieron. Entonces, creo que para cualquier problema complejo, un diagnóstico basado en los datos que realmente existen. Entonces, este proyecto nos ayudó a entender, sí, la complejidad, pero lo más importante es que se dejó un legado de que las mujeres no son más invisibles en la ciudad. Y hoy, por ejemplo, se descubrió la decisión de una gestión pública de salud de que hay que bajar la edad para la mamografía para 40 años en aquella región. Este es un ejemplo. Y también hay que aprender con qué ya se está haciendo, no siempre. La rueda a veces no hay que reinventarla, pero hay que hacerla girar, ¿no? Hay una ciudad en Brasil, Curitiba, que ya está conectada con los datos. Ministro, acá hace 20 años. Es la mejor. Es una de las mejores. Sí, es de avanzada. Avanzada. Entonces, Roche tiene ahora la parcería con la ciudad de decir, bueno, lo que pasó para funcionar y cómo llevamos esto por esta ciudad. Claro. Y lo más interesante también cuando hablamos de datos, que cada vez aprendemos, es cuando se piden datos o queremos analizar, la tendencia es querer saber de todo. Pero la pregunta que queremos contestar es, ¿cuál es el conjunto mínimo de datos para que funcione? Con eso mínimamente la complejidad puede quedar un poco más accesible y se puede avanzar. Entonces también de ahí sale cuál es el mínimo conjunto de datos que podemos avanzar con esto. Y de la iniciativa privada, como dije, tenemos que estar en la mesa, tenemos que tener momentos como este, tenemos que ser somos parte del ecosistema de salud. Y como comentó Lorisa ya, tenemos que tener esa inquietud de ver que hay muchos problemas, pero hay muchas oportunidades. Y una manera de mover es llevar estos buenos ejemplos que tenemos de cómo sí se puede hacer, de cómo sí podemos hacer una transformación que sea permanente en el sistema de salud. Muy interesante. Muchas gracias por la respuesta y por una aplicación práctica que Roche está llevando a cabo en Brasil. Ahora quiero volver con el doctor Mandetta un poco, justamente hablando de las inequidades que enfrentan las mujeres, volviendo a este tema que es el que nos convoca hoy en día. Hay desigualdades, obviamente, tanto de género como de otros determinantes sociales en un país tan amplio como Brasil. ¿Cómo crees, doctor, que la digitalización puede ayudar a cerrar estas brechas de género, pero específicamente en salud? Bueno, yo creo que la principal consecuencia de la digitalización son las preguntas que se tiene que hacer frente a los datos que nos llegan. Claro. Hay problemas que son complicados y hay problemas que son complejos. Hay una diferencia. El complicado es hacer un sistema, colocar la conexión, hacer el investimiento, captar el dado, convencer al profesional de salud que tiene que colocar el dado. Esto es muy complicado. Pero el complejo es multisectorial, envuelve las determinantes sociales, envuelve otros actores, no solamente de la salud, envuelve la sociedad civil, envuelve las mujeres que tienen que ser las que hacen las preguntas para que las personas que dicen que saben todo empiecen a intentar responderlas, porque ¿Hay alguien que sabe todo? Ayer había aquí un americano que dice que él tiene
una novia, una mujer, tiene 3 hijas, entonces ella comprende 95% del universo femenino. Yo tengo una hija, yo tengo 3 hermanas, yo no sé nada, nada. Lo que sabe o que es ser una mujer es una mujer. Ella tiene el lugar de fala. Entonces los números, los datos pueden ser necesitamos, es muy complicado que los tengamos de una forma limpia, de una forma segura, con calidad, pero las preguntas serán siempre más importantes lo que las respuestas, porque las respuestas no son verdades definitivas, son temporales y cambian. Mi madre tiene 87 años. Cuando yo hablo con ella sobre salud de la mujer, y pregunto a ella cómo era en su infancia, cómo era cuando usted tenía 13 años, que estaba empezando a ser una bella ragazza, acá para la italiana. La italiana, mezza italiana. Mandetta. Ella me dice que ninguna había decidido a ella que podría tener un sangramiento. Mis hermanas tuvieron mucho más diálogo, pero un diálogo mucho pautado por ellas y su madre. Claro. Mi hija, Marina, tenía un vínculo conmigo muy fuerte. El primer enamorado, el primer beso, la primera menstruación, todo, no sé por qué, decía a mí. Yo no sabía lo que hacer. Yo fui a una farmacia, compré todos los modelos de absorbente que había. Dame todo para niñas, por favor, 13 años, yo no sé lo que hacer, dame. Yo llegué en la casa con 8 o 10 pacotes, y escoge uno, o sea, yo no sé, yo ni tampoco, llama a su madre. Entonces no sabemos nada. Nosotros tenemos que estar abiertos para que la niña, para que la mujer traga sus preguntas, Claro. para que nosotros, dentro de nuestra insignificancia, podamos colocar lo mejor de nosotros. La inteligencia artificial es un recurso para problemas complicados que necesitan de ajuntamento de dados do que ya le fue producido. Pero los problemas complejos son mucho más ligados a filosofía, son mucho más ligados a cuestionamientos, son mucho más ligados a olhares diferentes de diferentes personas, porque es así que la humanidad se llegó hasta acá, y es así que va a continuar haciendo. Es una herramienta muy importante, pero el siglo XXI será brillante, será maravilloso. Roche irá a presentar soluciones para problemas que nosotros no teníamos siquiera la posibilidad de llegar perto cuando yo estaba en la Facultad de Medicina. Hoy día ha sido asignado el protocolo para análisis para el Ministerio de Salud de la incorporación de la terapia génica de Roche para hemofilia A grave. ¿Alguno de ustedes conoce hemofílicos y saben cómo es dramático una crianza, un niño con hemofilia? Yo soy ortopedista pediátrico. Me ha quedado formado acá en los Estados Unidos. Y digo a ustedes que una crianza, un niño, una niña con una doença que no le puede saltar, no le puede brincar, es una tragedia. Entonces, estas y muchas otras, el cáncer tendrá muchas soluciones más inteligentes, Alzheimer, diabetes tipo 1. Entonces, nosotros tenemos que estar acá, juntos, las mujeres, los hombres, todos aquellos que tienen en su corazón el querer bien al otro, para hacer las preguntas ciertas, para quizá tenermos las respuestas más próximas de la verdad. Muchas gracias, doctor. Fuerte el aplauso por la respuesta. Ahora quiero volver al doctor Luna, ya que en tu keynote mencionaste que muchos modelos pasados de digitalización, la gestión de datos estaban basados en el prestador y no en el paciente. Entonces quiero saber puntualmente cuál fue el canal principal que utilizó el Hospital Italiano para capturar la voz del paciente y poder diseñar estos servicios centrados en las necesidades específicas de las personas. Mira, hay como una falacia, ¿no? Porque hay leyes que dicen que
la información es del paciente, sin embargo la guarda o la tutela la tienen las organizaciones. Y después tienen que hacer trámites complejos para conseguir la información. Entonces, uno de los puntos que discutimos a mitad de camino del proyecto de informatización fue crear lo que se llama un Personal Health Record, es decir, un portal personal de salud. No solo con el objetivo de que pueda tener un examen complementario ahí, sino más que nada con un objetivo de empoderamiento comunicacional, para que pueda comunicarse con los miembros del equipo de salud que lo asisten, con un objetivo educacional, porque obviamente la información que uno va volcando en el portal está curada por los profesionales en sus diferentes especialidades, con un objetivo también de empoderamiento desde el punto de vista de la participación. Se creó en el portal de salud, que es como la puerta de entrada a la organización desde el punto de vista digital, obviamente que tiene diferentes tipos de funcionalidades desde el punto de vista transaccional, gestional, administrativo. Daniel, perdón, te interrumpo porque yo lo tengo, entonces para el que no lo conoce, es una aplicación, contarle a la gente que cualquier paciente se puede bajar en su teléfono, pero diseñaron dos, porque está el portal paciente y está el que tienen los especialistas, los doctores, ¿no? Hay un backend ahí. A ver, de nuevo, la idea es darle como una versión de la historia clínica. A través de esa aplicación o página web que ingresa el paciente. El paciente, una vez que toca el hospital por primera vez, queda empadronado en un padrón único. Claro. Eso ya le habilita la apertura de ese portal. Y en ese portal tiene estos objetivos comunicacionales, transaccionales, educativos y de participación. Una de las primeras comunidades que se creó es la comunidad de precisamente la mujer embarazada, en donde más que nada enfocado en las primerizas. El concepto de comunidad es que haya un profesional de la salud que pueda acompañar, pero que entre los mismos usuarios, en este caso las usuarias, pudieran retroalimentar y aconsejar. Y es una experiencia muy rica. Se dan en las redes sociales, pero muchas veces sin ningún tipo de tutela, no digo supervisión, sino una tutela para la curación de los contenidos. Porque cualquier persona puede plantear una medicina alternativa que puede ser correcta o no. Entonces, el hecho que alguno de los profesionales de la especialidad esté ahí y con mucha información, más que nada para las primerizas, por el nivel de ansiedad, el desconocimiento y el poder tener el modelo comunitario entre otras personas que han pasado por la misma situación, así con diferentes enfermedades o condiciones. En el caso de la condición del embarazo, tiene una bitácora, puede ver diferentes tipos de elementos que acompañan el crecimiento del bebé, dudas y obviamente foros en donde participan. Yo creo que ese es un punto importante de empoderamiento y también de transparencia, porque no solo los exámenes complementarios, sino los resúmenes de la internación, de los episodios que tuvo, van en forma directa a ese lugar, y eso posibilita que el paciente, independientemente que se siga atendiendo en nuestra red, en nuestro hospital, pueda darle acceso a un tercero cuando va a la provincia o cuando cambia de cobertura y va a otra cobertura, puede darle acceso al médico, al nuevo profesional que lo va a ver y puede ver todo su historial. Y ese paciente o ese ciudadano puede volcar como si fuera un Dropbox, un pendrive, puede volcar toda la información que consigue de otros lugares en un solo repositorio. Y eso ha dado muchísima adherencia a gente que, independientemente que por cuestiones de cobertura no se ven más en el hospital, a seguir utilizando. Y nosotros tratamos de no de acompañar la salud independientemente si está en el hospital o no, ¿no? Sí, totalmente. Porque yo estoy convencido que la industria farmacéutica, en muchos aspectos, la industria tecnológica van creando como verticales, y no centradas en el paciente, sino centradas en las funcionalidades que se quieren brindar. La idea es dar un repositorio, un lugar centrado en la persona, en el ciudadano, y que luego se interopere para poder llevar ahí la información. Yo creo que eso fue el ejemplo más claro de empoderamiento y de brindar tecnologías de la información centrado en el paciente. Me encanta, y además de haber estado preparado, porque llegó la pandemia y tenían demanda espontánea, ¿no? Por ejemplo. Sí, sin duda. Nosotros logramos, y eso fue algo, coincido con el doctor, que la pandemia generó una verdadera instancia de un antes y un después, pero también fue muy catalítico, como las enzimas, para procesar mucho más rápido el proceso digital. A nosotros nos agarró ya bastante armados, claro. Y en menos de un mes trasladamos el 90% de las consultas ambulatorias al portal en un modelo de telemedicina directo. Eso es espectacular. Felicitaciones.
Y ahora vamos con el doctor Antón. Quiero volver a ti un poquito sobre las mujeres, viste, que utilizan las soluciones digitales de salud un poquito más que los hombres. Por eso queremos saber cómo los países pueden apoyarse en esta tendencia a diseñar tecnologías de salud centradas en las necesidades de la mujer. Sí, la realidad es que seguimos digitalizando la burocracia, ¿no? Y seguimos capturando la misma información, se crea un formulario y generalmente ese formulario se aplica a todos por igual. Y bueno, hay evidencia científica donde habla que el 97% de los datos que se capturan en los centros médicos al final no son utilizados. Entonces solamente 3% de la información se utiliza en beneficio de la atención del paciente. Entonces nos deja mucho que pensar, y lo que nos ha funcionado en Costa Rica para tratar de diseñar sistemas de información enfocados en la mujer o en otros grupos es hacer comunidades de práctica. Comunidad de práctica es un concepto donde se selecciona una comunidad urbana o rural, y antes de empezar a hablar que de la tecnología, que el expediente, que el registro, empezar a entender cuáles son las necesidades de esa comunidad, si es público o privado, qué realmente es lo que más les duele, y a partir de ahí, con la comunidad, empezar a co-crear soluciones y testear tecnologías o procesos o procedimientos que realmente generen un impacto o un cambio. Para mí, una tecnología, un sistema de información exitoso es uno que genera cambios de comportamiento o educa al paciente y le reduce la carga a los médicos, a los hospitales, ¿verdad? Que pueda generar esa idea. Y lo vemos con aplicaciones como WhatsApp, Facebook y demás. No se requiere una capacitación a adulto mayor para utilizar WhatsApp. Lo usan naturalmente. Es lo mismo que se busca ahora con el diseño de sistemas de información en salud, y la única manera es quebrando que el diseño se haga desde dentro de la institución, desde dentro del Ministerio de Salud, desde adentro del sector privado, sino co-creándolo con la comunidad. Esa es tal vez uno de los más importantes, y hemos aprendido que sí funciona. Se consideran aspectos que antes no se tenían. Por ejemplo, con la pandemia, muchas mujeres decían: mira, yo no sé cómo tomarme la presión en la casa, no sé cómo ponerme el esfenomanómetro para medirme la presión. Y enseñándole a la mujer a hacer eso, ella le enseña a toda su comunidad que está alrededor de ella, porque la mujer tiene la capacidad de educar y promover promoción de la salud, salud preventiva, y se aprende muchísimo. Todo el tema del ciclo menstrual también, yo no sabía nada del ciclo menstrual, y todo el tema del estrés y la mujer y la progesterona y demás que afectan decisiones, hace que la información que se solicite en ciertos procesos sea más útil para la hora de la atención. Entonces esa es mi contribución, que se consideren obviamente a las mujeres, a las pacientes, a la comunidad y las necesidades determinantes de la salud de esa comunidad para el diseño de estas tecnologías, para que podamos tener un impacto real. Muchas gracias. Ahora me gustaría continuar con un tema que es muy candente, que seguramente la audiencia le va a interesar, que es la privacidad y el derecho de los ciudadanos sobre el uso de datos de salud. Alertas para todos. Daniel, Leonardo, me gustaría también escucharlos ustedes qué opinan sobre cómo compaginar los derechos de los ciudadanos y pacientes sobre sus datos de salud con los avances en el uso secundario de esos datos para la generación de modelos algorítmicos e inteligencia artificial. Leonardo hablaba en un momento de los datos mínimos que se necesitan para poder gestionar y que por lo menos esté funcionando, como pasa en el caso de Curitiba. ¿Cómo crees que debería ser este uso de los datos personales de los ciudadanos? Yo creo que es justamente empezar por datos mínimos ayuda a tener discusiones más productivas, ¿no? La discusión de uso de datos personales está en todos los países, en todas las situaciones, ¿no? Hay momentos que avanzan más rápido. Se puede ver, por ejemplo, en países como China, que tienen una cuestión distinta. En Europa
distinto, y en Brasil también, por ejemplo. Los datos personales no creo que van a cambiar la importancia que tiene de la seguridad y que siguen teniendo. La cuestión es, si yo soy el owner de mi dato, si yo tengo, por ejemplo, puedo caminar en un momento para estructuras de seguridad como blockchain, que me garanten eso, hay soluciones que se pueden llevar para los datos y la discusión no está solo para salud, la discusión está para todo. Entonces, todo lo que está en redes. Todas las redes. Claro. Pero en salud, de nuevo, está la cuestión de tener el paciente en el centro de todo. Lo que el paciente quiere hacer con su dato y cuáles son los mecanismos que podemos ayudarlo para que usen y compartan eso. Pero es evidente que el avance que se puede tener con los datos de salud como un todo son impresionantes. El desarrollo que se pueda avanzar con eso, pero sí, o sea, lo que es innegociable es la seguridad de este dato y cómo se va a utilizar. Entonces, gracias. Me gustaría saber, Daniel, en tu caso, en el tema de la aplicación del hospital italiano, ¿cómo lo manejan internamente? Hay seguridad, me imagino, protocolos, firewall, ¿cómo es el proceso para saber un poco? Mira, una de las primeras acciones que tomamos es triplicar en realidad la base de datos. Por un lado está la base transaccional, que es la que se usa con la historia clínica, que es la que se usa para la producción, para el día a día. Por otro lado hay una base documental, es decir, cada acción que realiza el médico en su historia clínica se transforma en un documento, eso es lo que se firma electrónica y digitalmente, y es lo que posibilita dar la trazabilidad. Tomando tecnologías más viejas, no es un problema tecnológico, porque de hecho utilizar cadena de bloques con blockchain perfectamente puede, ya está madura, de hecho lo están usando con algo mucho más transaccionable como la economía que con datos de salud. El tema es la escalabilidad y el costo que implica esa tecnología. Y la tercera es poner todos esos datos en una tercera base de datos de-identificada para explotación, ya sea de investigación o de tableros. Ahora, el gran problema o desafío, a mi entender, es que los avances tecnológicos vienen a romper lo que uno va armando. ¿Por qué? Porque imaginen que los conceptos de análisis se pueden obtener por inferencia, por más que uno de-identifique o anonimice, hay tecnologías que pueden inferir la persona y mucho más si es públicamente expuesta. ¿Pero hay un consentimiento a lo que el paciente Sí, siempre. En el momento en que se empadrona, se da un consentimiento para dos instancias. La instancia específica del tratamiento y la instancia específica de la educación genérica. Luego, si hay una investigación que lo involucra, tiene que haber un consentimiento específico. Okay. Así que hay una normativa interna del hospital que maneja eso y siempre el paciente, cuando quiere la recopilación de todos sus datos, hay un procedimiento para que se pueda llevar en un formato electrónico todos los datos que tiene. Pero hay muchos desafíos. Hay desafíos en cómo almacenar los datos. Los conceptos de género también son un desafío porque tenemos diferentes tipos de datos para cargar. Por un lado la autopercepción, por otro lado el dato genético, porque predispone a enfermedades desde un ambiente genético y no de la identificación de género. Entonces hay muchos desafíos en cuanto al almacenamiento de los datos y hay mucho desafío actual en cuanto hay mucha industria que está tratando de comprar esos datos. Claro. Entonces, desde ese lado hay una responsabilidad muy importante de las organizaciones que tienen la tutela en saber que la información es propietaria del paciente y no de la organización. Y que cualquier nuevo estudio que se quiera hacer hay que volver a pedir autorización. Y hay desafíos porque hay pacientes que ya fallecieron y uno quiere usar cohortes retrospectivas para buscar patrones. Así que hay muchos desafíos. Yo creo que Qué interesante. Hay tres aspectos muy claros, uno que tiene que ver con privacidad, otro que tiene que ver con confidencialidad, otro que tiene que ver con seguridad y por último algo que engloba todo, que es la ética. Entonces, el concepto... Me sacaste la palabra que me estaba resonando atrás de toda la conversación, la ética profesional. Claro. Y la ética es de las personas, no de las herramientas. La ética es de quien crea o usa una herramienta. La ética nunca va a estar en la tecnología, va a estar en quienes la usamos. Excelente. Con este cierre de Daniel vamos a dar por finalizado este panel. Fuerte el aplauso a nuestros 4 panelistas.